El propósito de este capítulo que yo leí, de esta primera carta, y yo leí nada más que unos versos, aparece precisamente en el verso que inicié, que es el verso 4. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Quiere decir que el apóstol tenía una grande preocupación en que la iglesia, ¿verdad?, fuese a perder algo tan importante como es el gozo de Cristo en el corazón de cada creyente. Y él escribe, y lo dice así mismo, y estas cosas os escribimos. Y esa es la finalidad, para que vuestro gozo sea cumplido. También mencioné que en el verso 1 del capítulo 2 dice la misma expresión nuevamente: estas cosas os escribo para que no pequéis. Esos dos puntos, ¿verdad?, son importantísimos en esto que vamos a compartir con ustedes. Pero es muy obvio que en una reflexión o en una predicación nosotros no podamos meternos, ¿verdad?, profundamente para hacer el análisis de toda esa problemática allá en la iglesia a la cual Juan escribe. Pero yo quiero decirle, amados, que sí me interesa trabajar un poco con lo que es la responsabilidad de cada uno de nosotros para lidiar con los problemas de pecado, pero pecado para los cristianos. Va a haber siempre, el pecado es lo mismo de cualquier manera, pero la posición que nosotros tenemos en Cristo hace una gran diferencia entre lo que es el pecado de lo que nosotros los cristianos cometemos y lo que es el pecado del mundo. A mí el pecado me va a producir tristeza, me va a producir agonía, me va a producir una serie, ¿verdad?, de reacciones que no le van a ser propias a la persona que no ha conocido nunca a Jesús, porque no tiene ninguna posición en Cristo, no ha alcanzado ninguna posición en Cristo. Por consiguiente, el hombre que no ha sido regenerado peca y peca y peca y poco se le importa. No tiene ninguna conciencia. No hay un Espíritu Santo que le pueda redarguir. Pero tú y yo somos muy diferentes. Nosotros hemos sido lavados con la sangre de Jesucristo. Y la misma sangre que limpia al pecador que no ha sido regenerado es la sangre que nos va a limpiar también nuestros pecados a los que hemos sido regenerados. Pero si esto no fuera un problema, esas palabras no estuvieran escritas tampoco en ese libro que estamos tocando. Hace como un año atrás y unos meses, nuestro pastor trajo un tema aquí que yo no sé cuántos de ustedes le escucharon, pero yo sé que el tema era el siguiente. Él empezó con una pregunta diciendo: si peco, ¿perderé la salvación? Me acuerdo de ese mensaje de él, y él lo refirió al capítulo 4 de los Hebreos, donde dice que es imposible crucificar a Jesucristo por segunda vez, ¿no? Volver, y obviamente hablaba de que una cosa es las faltas que nosotros podemos cometer, y otra cosa son las faltas que el mundo que no conoce comete. Y para nosotros pues es imposible. Usted no va a ir y convertirse y confesar a Jesucristo y la sangre de Jesucristo y el Cristo crucificado le va a salvar, y después volver y dentro de 2 o 3 días o 2 o 3 meses o 2 o 3 años volver nuevamente para hacer lo mismo. Eso es imposible, porque usted negaría la eficacia de lo que es ese sacrificio que hizo Jesucristo, y estaría negando un montón de cosas más, porque la gracia ha sido extendida, la gracia de Dios nos ha sido dada. Estas palabras que escribe Juan, pues se parece un poco a lo que trajo el pastor Román. Yo le aconsejo que usted después quiere saber más o menos de qué fecha y de qué estamos hablando, pues yo le puedo decir para que busque la grabación de ese mensaje. De hecho, yo a los maestros de escuela bíblica se los dije: busquen eso, porque ahí hay una verdad que es importantísima para cada creyente. Ya empecé. Pero mire, lo que pasa es lo siguiente: el pecado personal es perverso igualmente
para los santos como para los no regenerados. Igualmente perverso y condenable lo es. Y el único remedio que establece la Escritura para lidiar con ese problema es la sangre de Jesucristo, la cual nos limpia de todo pecado. Nosotros estamos muy claros cuando hablamos de las personas que no han tenido una experiencia con Cristo. Cuando tragamos un poquito grueso es cuando lo traemos acá al plano de la iglesia, porque como que nosotros pensamos que es diferente y que nosotros ya hemos vencido el pecado. Oiga, el pecado fue juzgado y nosotros sí tenemos suficientes, ¿verdad?, almas espirituales para lidiar con ese problema. Pero lamentablemente la batalla en que nosotros estamos día a día, nosotros perdemos muchas de esas pequeñas peleas y entonces ahí caemos y tenemos el problema que nos está haciendo daño, porque cuando se mete el pecado en la vida del creyente se rompe la comunión con el cielo y ahí sí que hay grandes problemas. En el caso particular del creyente, leímos en el verso 7, pero si nosotros andamos en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y fíjense que dice, y la sangre de Jesucristo es la que nos limpia de todo pecado. Así que es la sangre de Cristo, no son los ayunos, no son las oraciones, hermano, tampoco son las vigilias, tampoco es toda esa actividad en la cual todas esas cosas son armas que nosotros utilizamos, pero lo que verdaderamente limpia nuestro pecado es la sangre de Jesucristo. Amén. Fíjese que la expresión tiene un tiempo gramatical presente y lo que significa es que mientras el creyente esté en luz, fíjense que dice, si nosotros estamos en luz, mientras usted y yo estamos en luz, tenemos comunión con el Padre y con el Hijo y tenemos, escuche bien esto, perpetua limpieza mediante la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo está ahí para limpiarle a usted, pero usted tiene que estar en luz. Esa es la única condición. Usted tiene que estar en luz. Oiga, andar en la luz no es vivir sin pecado. Eso no quiere decir andar en la luz, porque si usted viviera sin pecado, entonces usted sería la luz. ¿Se da cuenta? ¿Y qué es lo que dice lo que nosotros leímos? Que ¿quién es luz? Dios. Dios es luz. Dios es luz. Pero yo tengo que andar en esa luz, porque esa luz va a irradiar mi corazón y yo tengo que responder responsivamente a la luz y dejarme guiar por ella, porque a veces nosotros ignoramos eso, ignoramos esa verdad. Dios es luz y es la luz que va a penetrar en el corazón de cada uno de nosotros. Esa luz va a brillar allá en el corazón tuyo y mío y ha de revelar el pecado que hay allí en nuestro corazón. Y allí mismo, en el corazón será juzgado ese mal y puesto fuera de poder. Lo vamos a dejar inoperante por el poder y por la gracia de Jesucristo.